Entonces, haciendo un breve repaso de lo que llevamos del curso, llevamos 6 sesiones, arrancamos mirando unos aspectos básicos de lógica de programación. Entonces ahí lo que hicimos fue aprender o repasar el uso de condicionales. Entonces, una estructura pues de programación que nos permite que a partir de una decisión el programa tome un camino u otro. O se abra pues en ramificaciones según la estructura de los condicionales que nosotros pongamos, si es que ponemos varios. Bueno, después discutimos un poco sobre ciclos. Son operaciones repetitivas que hace un computador, cálculos que tienen una base común, pero que van variando según, por ejemplo, el número de veces que haga el cálculo, según la iteración donde esté pues en el momento. Vimos listas y diccionarios, que son maneras de organizar esos datos, maneras de agrupar esos números, de tenerlos pues accesibles, pues que podamos tener muchos números, muchos datos diferentes en una sola estructura y que podamos acceder a ellos fácilmente, pues sin necesidad de tener un dato asociado a cada variable. Entonces así podemos tener pues un gran número de datos guardados en una sola variable y podemos acceder a ellos fácilmente. Ese es el nombre de esa variable. Hemos hecho varios ejemplos. Uno de ellos fue un programa que calcula una aproximación de pi. No sé si se acuerdan, con una fórmula matemática, que una serie pues matemática que si uno suma infinitos términos de esa serie calcula el número exacto de pi. Entonces hicimos un programa que hacía varias aproximaciones de pi según el número de términos que incluyera, y ahí entonces estudiamos ciclos, condicionales, organizamos las cosas en listas, bueno, en fin. Hicimos un ejercicio que se trató de hacer un traductor de código Morse, y el traductor nos daba el sonido del mensaje de código Morse según la combinación de líneas y puntos que comprendiera pues el mensaje. También la clase pasada, eso fue la vez pasada, ya hablamos de funciones en Python. Entonces hicimos funciones pues que básicamente son una porción de código que yo guardo para que haga algo y la utilizo después repetitivamente sin necesidad de copiar el mismo código que calculo las cosas que yo necesito dentro de la función. Entonces esa función, el uso de funciones puede reducir mucho la longitud de un programa pues, y hace que quede mucho más ordenado. Perdón. Bueno, entonces también vimos un poco sobre cómo leer archivos externos desde Python. Entonces lo que hicimos fue usar pandas para leer un archivo Excel. Entonces teníamos un archivo Excel que tenía unas fechas, unos compromisos, no sé si se acuerdan, y usando funciones, diccionarios, pandas, les mostré pues una aplicacioncita como chévere que permitía crear citaciones en Outlook desde Python. Entonces, bueno, el programa pues lo expliqué brevemente. Lastimosamente no todos tenían Outlook, entonces no se pudo pues hacer como un uso general pues del programa que hicimos, pero bueno, ahí estaba el programa. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea es que hoy les voy a mostrar el mismo ejemplito del correo, pero se los voy a mostrar en Gmail. Pues el mismo ejemplo de recordatorio, pero esta vez aplicado a un correo de Gmail. Entonces, ¿cómo enviar un correo de Gmail desde Python? Entonces les voy a mostrar brevemente cómo funciona. Bueno, antes de eso, les quiero recordar cómo abrir todo, porque pues puede que ya se les haya olvidado esa parte, porque hace mucho no nos vemos. Pero pues para ya compartir pantalla, me permiten, yo busco cómo esto ha cambiado mucho últimamente. Listo. Bueno, entonces ahí les estoy compartiendo pantalla. Entonces, bueno, para abrir, básicamente usamos dos herramientas, pues les recuerdo. Jupyter, que la utilizamos para visualizar notebooks, que es el que yo tengo abierto aquí en este momento. Y hay dos caminos para abrirlo. Uno es poner aquí en el inicio simplemente la palabra Jupyter, se abre y ahí con eso lo generamos. Y la otra es abrir Anaconda. Bueno. Y la otra es abrir Anaconda. Y desde ahí abrir Jupyter.
pregunto, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Está bien el sonido o no tan, pero les parece que podría mejorar o cómo lo sienten? No, se le oye bien, profe. Listo, Ricardo, gracias. Bueno, entonces les contaba, entonces Jupyter se puede abrir de esas dos maneras, abriendo Anaconda o poniendo aquí Jupyter, sencillamente pues directamente y lo ponemos ahí. La otra que usamos es Spider. Puedes copiar Spider ahí y lo abro, simplemente lo lanzo desde ahí, o abro Anaconda y desde Anaconda lo lanzo también. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es mostrarles el ejemplito del correo de Gmail. Simplemente se los voy a ilustrar, pero no necesita como grandes explicaciones, y lo voy a poner en la parte de archivos de Teams. Entonces simplemente pues, ahí va a quedar para que lo descarguen. Lo voy a montar en este mismo momento. Entonces lo voy a buscar y lo voy a poner para que ustedes lo visualicen si quieren a la par conmigo. Entonces files, lo voy a montar aquí. En un tricito yo lo monto. Ahí yo creo que está subiendo. Listo. Entonces les acabo de subir dos archivos en la parte de archivos de Teams. Les voy a mostrar cuáles son. Entonces les voy aquí a compartir pantalla, voy a aumentar un poco el tamaño de esto. Son estos dos archivos que estoy aquí señalando. Uno que se llama fromgmail.py y el otro se llama ejemplocredenciales.py. Entonces son esos los que deben descargar para que sigan este ejemplo, pues si es que lo quieren seguir. Y si no, simplemente yo se los muestro y ya ustedes miran cómo se utiliza, cómo está hecho. Bueno, entonces los dos archivos que les acabo de enviar tienen estos datos. Entonces, lo primero es que las credenciales del correo son información sensible y uno no quiere que esté por ahí visible. Entonces, por eso los grabé en un archivo aparte. Entonces, por ejemplo, aquí hay un archivo que se llama ejemplo credenciales, que dice cómo se deben. Voy a aumentarle un poco el tamaño a esto. Cómo se debe introducir el usuario y la clave. Entonces, usuario, una cadena de caracteres con el correo de cada persona, @gmail.com, y la clave, pues la clave de su correo. Entonces, esto pues debe estar por ahí bien guardado y no se le debe enviar a alguien, pues, obviamente. Yo tengo aquí un archivo que se llama credenciales.py, que es donde tengo mis datos de correo. Entonces, ¿cómo funciona este programita? Entonces, es una librería. Entonces en Python casi siempre ustedes van a encontrar que si uno quiere hacer una aplicación diferente, eso se va a hacer con una librería externa. Uno no va, entre comillas, a reinventar la rueda poniéndose a programar pues todas esas cosas de acceder a servidores ni nada, porque alguien ya lo hizo y entonces nosotros utilizamos esa información directamente. Entonces la librería en este caso se llama smtplib. Entonces así se llama simplemente. Entonces la utilizamos, la importamos. Si se importa, pues si se corre el programa y nos sale un error en esta línea, nos dice que no hay una librería que se llama así. Si a alguien le sale, me cuenta y yo le digo cómo instalar esa librería. Pero ya yo creo que está incluida ahí en Anaconda, entonces no debería haber problema. Listo. Entonces el archivo credenciales.py, que yo lo tengo aquí encimita, que es el que tiene mis datos de usuario y contraseña, desde ahí importo usuario y clave, que son las variables pues, que yo definí como dos cadenas de caracteres. Entonces, si ustedes lo quieren usar, entonces este archivo de ejemplo credenciales, aquí deben poner su correo y aquí su clave. Y al archivo le deben quitar la palabra ejemplo y el guión bajo y dejarle solo credenciales.py para que esta línea de código lea los datos de allá. Entonces, ese archivo ejemplo credenciales, que se debe llamar credenciales.py, tiene que estar en la misma carpeta de este archivo que se llama fromgmail.py. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí O sea, profe, yo lo volvimos a guardar solo como credenciales.py en el credenciales.py, exacto, en la misma carpeta. Y ahí ponen sus datos de correo, pues. Bueno. Entonces aquí están los
los datos del correo que yo quiero mandar. Entonces, realmente esto es lo único que se debe editar si yo quiero mandar un correo. Entonces, desde mi cuenta en este caso es cvalen20@gmail.com. En este caso me lo voy a mandar a mí mismo. Un asunto, esto es lo que aparece ahí en el asunto del correo, y este es el cuerpo del correo como tal. Entonces, por ejemplo, aquí dice: hola, esto es una prueba, y el asunto dice asunto cualquiera. Esa librería necesita el correo en un formato muy especial. Esto lo que hace simplemente, estos pedazo de código que estoy resaltando, lo que hace es poner el correo en ese formato. Entonces dice from, correo, to, otro correo, subject, como en inglés pues, y después el cuerpo del correo. Entonces él tiene que tener eso organizado así para poder mandar el correo. Y correo, pues por ejemplo esta, abre el servidor, un puerto de internet que se llama 465. Estas dos líneas se loguean. Entonces esto se loguea con el usuario y la clave que yo leí arriba del archivo credenciales. Esto envía el email, así tal cual, así de sencillo, y cierro el servidor, cierro el puerto con el servidor. Listo, entonces, y ponerlo ahí en el chat para yo ponerlo aquí y pues, mostrar que sí, pues, verificar que sí les llegue el correo a la persona. No sé si alguien me quiere regalar su correo de Gmail y ponerlo ahí en el chat. Me avisan cuando lo pongan. Pero bueno, entonces, así de sencilla es la forma de mandar un correo. Si yo quiero que los destinatarios sean varios, entonces pongo aquí en para, dentro de esta lista, pongo separados por coma varios destinatarios. Entonces, a ver, que alguien ya lo puso, el correo. Listo. Entonces voy a copiar este correo y lo voy a poner aquí como otro destinatario, entre comillas, porque es una cadena de caracteres. Entonces, si yo quiero tener 10 destinatarios, los pongo ahí separados por coma. Entonces, cuando yo ejecuto esto, bueno, voy a mirar a ver si alguien más lo puso. Sí, gracias a Lina Ricardo. Entonces, voy a poner esto entre comillas también. Entonces, ahí lo voy a mandar y debería llegar el correo. Bueno, les anticipo que aquí me va a salir un error por una razón que ya les voy a explicar. Es una razón de seguridad que tiene Gmail. Si yo lo corro en este momento, me sale un error, no sé si lo alcanzan a ver ahí a mano derecha. Me dice que el usuario y la contraseña no son aceptados. Entonces es porque Gmail tiene una verificación de seguridad que, como yo me estoy intentando loguear desde Python, entonces no me va a dejar inmediatamente. Entonces tengo que ir a las propiedades de Google. Esa es, digamos, la única, o la desventaja pues que tiene esta aplicación desde el punto de vista operacional, pero obviamente es una ventaja desde el punto de vista de seguridad. Entonces hay una parte de la configuración de seguridad de Google que se llama Less Secure App Access. Entonces, como acceso desde aplicaciones menos seguras. Python es una de ellas, pues porque no es simplemente usuario y contraseña de un programa que abre un puerto en el servidor, se loguea. Entonces a Google no le gusta mucho eso. Entonces uno lo hace bajo su propio riesgo. Entonces yo, por ejemplo, lo hago acá, le prendo esto, le doy on. Entonces en este momento estoy dejando que Google que admita ese logueo desde aplicaciones no seguras. Y entonces en este momento sí me debería dar. Yo lo mando. Listo, ahí no me salió ningún error, se ejecutó satisfactoriamente. Entonces ahí debió llegar ese correo de prueba a los 3 destinatarios que puse ahí. Si pongo más destinatarios, entonces el correo le va a llegar a más personas. Entonces esta es una manera como rápida de hacer que a las personas les llegue spam, pues. Entonces así se les puede mandar. Bueno, ahí revisé en el celular, vi que me acaba de llegar el correo. Si ustedes miran, Lina y Ricardo, a ver si les llegó. Entonces, si les llegó, debe llegar, todo debió funcionar bien. Todo funcionó bien. Sí, Perdón. profe, a mí me llegó.
Listo, entonces llego, listo, gracias. Entonces llegó solamente con ejecutar este código. Entonces, bueno, digamos que lo que les digo, lo desventajoso es que hay que activar, hay que abrir esa seguridad para poder mandar el correo. Pero digamos que si uno necesita mandar una cadena, pues o un mensaje muy grande para un montón de gente y uno lo quiere hacer desde un programita en Python, pues entonces después de hacerlo, pues entonces viene a la configuración, quita esa opción y ya otra vez la cuenta queda con esa característica adicional de seguridad, pues. Entonces esta es una manera de hacer como una distribución de correos así rápida. Entonces digamos que así es como lo hacen las grandes empresas cuando le llenan el correo de spam. Pues no hay una persona ahí digitando correos para todos y mandándolo vez por vez, sino que, por ejemplo, si uno se registra en la página de ellos, introduce su correo, entonces este correo se va adicionando a la lista de contactos de la empresa en cuestión, y ellos después seguramente un algoritmo ejecuta un script que manda correos a todo el mundo, y por eso es que le llegan correos a todo el mundo. Pues, por ejemplo, ustedes que son de AFIT, que ustedes ven AFIT como manda de cosas, seguramente muchos de esos sí los hacen personas, pero muchos de esos no, muchos de esos serán respuestas automáticas de AFIT interactiva o de sirena. Eso el sistema los manda solos. Entonces seguramente es un programa así, puede que no sea en Python, puede que sea en otra cosa, en Java, en JavaScript, seguramente, pero hacen lo mismo. Cogen una lista, abren un puerto en internet, mandan un montón de correos, se loguean a nombre de algún usuario y a todo el mundo le llega inmediatamente ese mensaje. Pues puede que parametrizado con el nombre, que le digan a uno, hola Camilo, ¿cómo estás? Cualquier cosa, pero entonces todo eso son datos que ellos tienen ahí disponibles cuando uno se registra en la página de ellos. Y así es que se hace esa distribución de spam, pues. Algunos de pronto lo ensayó, pues si no lo ensayaron no importa, simplemente ahí lo tienen, ahí pues, ya saben cómo se hace, pero de pronto alguien lo ensayó y tiene alguna duda, pues no deben decirme para que miremos. No, pero yo lo corrí y me funcionó. Me mandé pues un correo a mí mismo, pero ahí me llegó. Ah, listo, excelente. Entonces sí, esa es una manera rápida de hacer una distribución muy grande de correos, sin necesidad de abrir el computador, copiar textos ni nada, sino que uno adiciona cuentas de correo y ya. Pues, por ejemplo, si uno tuviera una tabla de Excel llena de correos electrónicos, pues que uno seguramente la puede conseguir por ahí. Entonces uno haría la lectura de esos correos electrónicos con pandas, así como lo hicimos con esas citaciones pues de compromisos para agregar a Outlook, y ya se tiene esa lista de correos guardada en el computador. Después no es sino ejecutar un script así como este que les estoy mostrando, que le mande a todos esos correos que leí desde Excel y ya hay un generador ahí de spam, se puede decir, pues hecho en Python. Listo, ¿a alguien de pronto no le funcionó? ¿Alguien tiene alguna pregunta o estamos bien? Listo, entonces listo. Pongo entonces que funcionó bien. Listo, gracias. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar, pues la semana pasada, pues digo yo, pero eso hace casi un mes, les mostré ese Outlook, pero no mucha gente tenía ese correo de David vinculado a Outlook. Entonces esto con Gmail, pues yo creo que ahora casi que todo el mundo tiene Gmail, uno tiene que tener pues para muchas cosas. Bueno, entonces eso es lo primero que les quería mostrar hoy. Entonces ya vamos a lo otro. Vamos a abrir un notebook nuevo de Jupyter. Entonces aquí si no recuerdan cómo va donde tienen las cosas guardadas. Después de abrir Jupyter navega hasta allá y aquí nuevo notebook de Python 3. Entonces le voy a cambiar el nombre, voy a poder guardar como notebook 7. Está la clase 7. Listo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver una continuación de lo que ya habíamos hecho de la parte gráfica, que habíamos usado Matplotlib,
pero como muy por encimita, si lo recuerdan. Entonces lo que vamos a hacer es generar unos gráficos más bonitos que no nada que permitir visualizar otras cosas en Python pues, como más chéveres. Entonces bueno, vamos a utilizar Matplotlib. Entonces si se acuerdan pues vamos a importarlo como siempre. Entonces vamos aquí a import Matplotlib. Vamos a hacer unos gráficos en 3D, entonces hay que importar esa parte de 3D también. En Python hay que importar casi que cada pedacito que uno quiere utilizar. Vamos a hacerle así, mpl.toolkits, se escribe con guión bajo aquí. Ahorita les mando esto por el chat si quieren, porque no. Por mplot 3D. Ahorita se los mando, se los copio de una vez. Para que... Listo. Bueno, entonces eso lo que hace es importar más lo que necesitamos para hacer las gráficas e importar las herramientas de graficación 3D pues, que necesitamos. Entonces yo lo voy a correr a ver qué pasa. Ahí todo está bien. Entonces eso es lo primero, correr, mirar a ver si las librerías importan bien. Si no, puede ser porque alguna no está instalada o puede ser porque uno copió mal el nombre de la librería. Entonces hay que verificarlo siempre. Bueno, entonces vamos a hacer una grafiquita simple en 3D para mostrarles qué es lo que debe tener una gráfica en 3D de Python, y seguidamente hacemos una un poco más compleja pues. Entonces bueno, vamos a abrir una figura en Python, plt.figure, y le decimos que queremos unos ejes, plt.axis, y que los queremos en proyección en 3D. Eso se pone, proyección 3D. Entonces ya esto nos va a crear unos ejes nuevos. Si corro esto, simplemente van a salir los ejes en 3D. Entonces ahí están los ejes vacíos, para yo ponerles cualquier cosa, pero ahí están, así se genera. Entonces vamos a hacer vamos a graficar unos puntos ahí, puede ser. Entonces grafiquemos cualquier cosa. Entonces voy a poner, por ejemplo, un vector X que sea una lista que tenga unas coordenadas en X, 0, 1 y 2. Unas coordenadas en Y, pueden ser las mismas. Y unas coordenadas en Z. Entonces tengo tres listas de números. Bueno, aquí pongámosle esto un menos para que no quede muy sencilla. Listo, entonces tengo tres listas de números. Vamos a graficarlas. Entonces, si se acuerdan, eso hace mucho lo vimos. Entonces, ax.plot xyz, sencillamente. Entonces ahí vuelvo a ejecutar. Entonces vuelvo y ejecuta todo el código, crea una figura, crea unos ejes en 3D y me grafica los tres puntos que le acabé de dar. Entonces ahí sale la línea, es algo en 3D, no es que sea pues la gran cosa, pero ahí se ve la línea. Bueno, no sé si a ustedes se les ve ese gráfico como muy feo. A mí se me ve muy pixelado y la línea no sale bien definida, pues sale más bien fea. Hay una manera de que los gráficos en los notebooks de Jupyter salgan más bonitos. Entonces yo la tengo por aquí copiada y la voy a pastelear y la voy a poner aquí encima. Eso es para que salgan los gráficos bonitos. Voy a mirar si funciona y ahorita se las copio en el chat. Listo. Entonces ahí sale el gráfico más decente. Sale ya, pues no sale pixelado, salen las letras pues y las líneas salen mejor definidas, salen ya más bonitos. Entonces los voy a poner en el chat. Si uno pone eso arriba del todo, antes de todas las líneas de código de su programa,
entonces ya las gráficas salen más bonitas. Bueno, entonces en general se usa igual que esa vez que lo utilizamos para graficar unas líneas sencillas. Simplemente cogíamos varios puntos en XY, en un solo vector, en una sola lista guardamos todas las coordenadas en X de lo que yo quería graficar, y en otros dos vectores Y y Z, las coordenadas en Y y Z respectivamente de los puntos que yo quería graficar. Entonces tienen que tener el mismo tamaño, porque cada terna tiene que representar las coordenadas de un punto. Entonces obviamente cada terna tiene que existir para Matplotlib poder ubicar ese punto dentro del sistema coordenado. Bueno, entonces así se genera una gráfica en 3D. Pues realmente es sencillo. Se le ponen los nombres de los ejes, así como les había contado, lo mismo que en 2D. Entonces ax.set y aquí ponemos eje X o lo que queramos, a ver si funciona antes de poner los otros. Sí. Y lo mismo con Y y Z. Aquí simplemente es cambiar Y, cambiar Z. Listo. Entonces ahí me pone los nombres de los ejes y ya tengo yo una línea en 3D. Eso está en 3D aunque no parezca, pues porque es una sola lineecita muy sencilla. Y los tres ejes nombrados. Bueno, entonces ahora vamos a generar un planito, o sea, algo ya más lleno, más en 3D realmente. ¿Hasta aquí alguien tiene algún problema o todo está fluyendo sin ningún problema? ¿Cómo van? No, profe, ¿puede pegar de pronto el código ahí en el chat, profe? Sí, dale. A pegar todo el código. Listo, entonces A mí se me ven como los números de los ejes como montados encima de los otros, no sé por qué. Bueno, de pronto la resolución de la pantalla puede estar como pues generando cosas grandes, o si le das zoom in y zoom out puede mejorar o no. Bueno, no, parece que eso no tiene nada que ver. Ahorita miramos cómo cambiar la fuente a todo lo que hay en el gráfico. Listo, voy a poner primero este código aquí. Entonces vamos a mirar cómo cambiarle la fuente a todo lo que salga, a todo lo que esté en el gráfico, el tamaño de la fuente. Voy a buscar acá directamente, entonces voy a poner font size, Matplotlib. Entonces aquí hay una cosa de Stack Overflow y ahí me debe salir cómo se hace. Vamos a buscar por aquí una más sencilla, que eso está muy... A ver si alguien va a hacer una manera más sencilla. Eso es lo bueno de Python, uno viene ahí y busca en internet y seguramente alguien ya lo hizo. Entonces uno ve un gráfico en el que los cambios son los que uno necesita. Por ejemplo, miren, aquí hay un aumento de texto en los números de los ejes. Entonces yo voy a coger ese pedazo de código y me lo voy a llevar para mi código. Entonces ese pedazo es este. Pues yo sé porque hay un ciclo acá que coge las leyendas del eje X, las leyendas del eje Y, y les cambia esa fuente. Entonces voy a coger ese pedazo de código y lo voy a llevar al nombre. Mirar a ver si da. Salió una cosa rara. Listo, ahí me los puso mucho más grandes los del eje X y los del eje Y. Entonces si le pongo un tamaño menor, un 8, ya salen más decentes. 6. Listo. Entonces
incluso yo puedo aquí adicionar el Z. Entonces copio esto y lo pego. Y que el Z también se vea afectado por eso. Listo. Entonces todos los números llega y los rebaja de tamaño así. Entonces este otro pedazo de código es el que hace eso. Entonces hay un ciclo que va y recorre todos los labels. Las propiedades de los gráficos en Python son variables finalmente. Entonces yo puedo llegar y tomarlos y hacer ciclos sobre ellos, entonces no los puedo utilizar como cualquier cosa, pues, por redefinir su valor. Entonces cuando redefino su valor habrá algún cambio en el gráfico en color o en tamaño. En este caso pues, estoy haciendo un cambio en el tamaño de la fuente. Listo. Bueno, así entonces se hace un gráfico en 3D sencillo. Se le pone eje, se le pone título, entonces no hay pues no hay nada raro ahí todavía, simplemente un gráfico en 3D sencillo, unas ternas de coordenadas que representan unos puntos y los puntos me los une por defecto con líneas. Entonces yo por ejemplo aquí en ax.plot le puedo cambiar el color de la línea, por ejemplo que sea una línea roja, que no sea una línea sino que me ponga mejor puntos donde van los puntos que yo definí, pues hay unos puntos rojos. Por ejemplo, que me ponga unos puntos rojos y luego una línea azul. Entonces el gráfico 2 veces es lo mismo, pero una vez con marcadores rojos y otras veces con líneas continuas azules. Listo, entonces así puedo ir jugando con los gráficos y los puedo ir poniendo a mi antojo en color. Les puedo poner diferentes formas de línea. Entonces aquí, después de las gráficas, entre comillas, va primero la forma que yo quiero. Por ejemplo, aquí dice un punto rojo. Entonces primero la forma y después el color, con la inicial del nombre del color en inglés. Después va aquí abajo, puse una línea punteada, entonces esas dos rayitas significan línea punteada azul. Listo, entonces uno puede jugar con esa forma pues de la línea como uno quiera. Por ejemplo, línea punteada que no sea pareja sino que sea línea punto. Entonces así puede uno generar muchos gráficos y los puede diferenciar. Y después en el texto dice la línea punteada representa tal cosa, la línea de raya punto tal otra, bueno. Y así pues genera uno lo que uno necesite acá en cuanto a gráficos. Todo esto aplica tanto en 2D como en 3D. Lo que pasa es que lo estamos haciendo en 3D porque vamos a seguir haciendo más cosas en 3 dimensiones, pero todo esto aplica para 2 dimensiones y para 3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Cómo va la cosa? Bien, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo cosas en 3D. Entonces vamos a llevar este pedazo de abrir la figura. Voy a generar voy a abrir otra. Entonces si lo ejecuto obviamente aquí no pasa nada, sale un sistema de ejes vacío. Entonces voy a generar un planito, un plano en 3D, algo que ya sí se vea en 3D realmente. Entonces lo voy a hacer con un cuadrito, una cosa que sea un cuadro que va definido por 4 puntos, obviamente, que sea en 3D, que sea como inclinadito, que esté como inclinado hacia un lado, entonces para que se vea pues en 3D. Entonces lo que voy a hacer es generar, esta vez no voy a generar vectores, porque los vectores o las listas son arreglos en una sola dimensión, sino que lo que voy a hacer es generar unas matrices, porque ya voy a generar un gráfico que tiene variaciones en 2 dimensiones. Ya les voy a mostrar qué quiere decir eso. Primero voy a poner las tres matrices, voy cuadrando los valores y les voy contando qué es. Entonces las voy a ir poniendo pues aquí simplemente. Entonces lo que necesito es una lista de listas para emular una matriz, y aquí voy a poner las coordenadas en X de los cuatro puntos que quiero que comprendan el plano. Voy a ir ensayando, entonces porque no sé pues esto dónde tendrán que ir los puntos. Voy a ir ensayando, los voy a ir poniendo y a medida que vaya saliendo el gráfico, cuando salga bien les digo qué es lo que tiene que tener eso pues
o qué significan esos valores de ahí. Yo me estoy imaginando pues aquí el plano y simplemente estoy poniendo las coordenadas como sin fijarme mucho. Voy a ponerlo así y ahorita según el resultado miramos a ver si era así la cosa. Entonces son 3 matrices esta vez, matrices que están representadas por líneas de puntos, por listas de listas, perdón. Bueno, y voy a graficar una superficie con este comando. Entonces ax.plotSurface, como les digo, vamos a ver si se genera lo que yo quiero que se genere. No, pues entonces voy cambiando la cosa como necesite. Me dijo, bueno, parece que estas listas de listas tienen que tener otro formato, no pueden ser así. Entonces vamos a hacer algo aquí. Ahorita les cuento qué es. Entonces vamos a importar NumPy, que eso ya lo habíamos trabajado, y aquí ponemos np.array. Entonces esto tiene que ser un arreglo de NumPy. Entonces lo que hago es que esa lista de listas la convierto en un arreglo. Pues eso es lo que significa este error de acá. Porque entonces yo veo que por aquí él llama cosas de NumPy, que el argumento en z tiene que ser 2-dimensional, entonces no me lo está tomando así, entonces más bien convierto a arreglos de NumPy y ahí no debería haber ningún problema. Bueno. Vamos a ver si sí. Listo. Listo, entonces ahí genero un planito en 3D. Pues ahí como lamentablemente esto no se puede rotar porque sale pues un gráfico estático ahí como para adornar el notebook, pero no es un gráfico que sea interactivo, que yo pueda manipular, que pueda rotar. Para poderlo manipular tendría que hacer eso en Spider. Pues podemos hacer este pedacito de código en Spider, ¿por qué no? En un programita nuevo para que ustedes miren cómo se ven los gráficos allá. Entonces voy aquí a abrir un archivo nuevo, simplemente para generar un gráfico que se pueda rotar, para que si vean que estamos generando cosas en 3D. Lo voy a llevar allá, todo el código lo voy a llevar a Spider. Genero el gráfico. Bueno, ahí esto por aquí una configuración que me deja que los gráficos salgan hacia afuera. Vamos a ver si encuentro plots aquí. Listo, vamos a ver si hay. Simplemente es para mostrarles que realmente es algo en 3D, no más. No me está dejando. A ver. Pero bueno, no, lastimosamente no sé qué pasa porque me está mostrando los gráficos aquí adentro y no me los debería mostrar ahí. Porque le estoy quitando esa opción, pero bueno. Listo. Entonces aquí está ese gráfico. Ese gráfico es un planito muy sencillo, pues que está en 3 dimensiones. Le podríamos, por ejemplo, cambiar algunas coordenadas para que vean cómo va cambiando la cosa. Entonces ahí sí se ve más como en 3 dimensiones. Entonces ahí sí les cuento qué es lo que tienen esas variables y cómo se relacionan con lo que está dibujado. Entonces lo que estoy utilizando para graficar la superficie es una función de Matplotlib que se llama plotSurface, graficar superficie, donde la entrada son 3 matrices que tienen que estar en este formato numpy.array, que simplemente es una matriz en ese formato, pues para que lo veamos simple. Una matriz que puede ser comprendida como una lista de listas a la que lo encierro entre paréntesis y le digo que eso es un arreglo de NumPy para que esto la pueda entender. Entonces, ¿qué tienen esas matrices?
La matriz X tiene todas las coordenadas en X de los puntos. Entonces el primer punto va a estar comprendido por una terna que está en las coordenadas 0, 0, 0, que es el primer elemento de todas las matrices X, Y, Z. Entonces el punto 0, 0, 0 es este que estoy aquí englobando con el ratón, pues porque ahí es donde se ubica el 0, 0, 0. Listo. El segundo punto es uno que tiene coordenadas 0, 1, 0. Entonces 0 en X, voy a marcar los ejes para saber cuáles son los ejes, para saber por dónde me muevo. Me llevo lo que ya había hecho. Tiene 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Entonces 0 en X, listo. Entonces es este punto de atrás. Este punto de atrás es el segundo punto de esa fila. Entonces, esto está en una matriz porque vean que es como un juego de líneas. Realmente es un juego de líneas, pero líneas en varias direcciones. Entonces, las filas de la matriz comprenden como unos hilos en una dirección, como si fueran hilos de un tejido, mientras que las columnas de la matriz comprenden los hilos en la otra dirección. Entonces yo quiero adicionar aquí puntos, por ejemplo, que continúen por aquí, por encima moviendo el cursor, que continúen hacia atrás. Entonces basta con adicionar otra terna de puntos aquí y otra terna de puntos en la otra fila de la matriz. Por ejemplo, uno que esté en ese mismo X0, que esté en el mismo, en un Y igual a 2, pero que esté en un Z 2. Entonces eso me va a generar un punto que tiene esta continuidad, y ahora le tengo que poner otro punto en esta continuidad, porque él no me va a dejar si las matrices no son uniformes, si no son definidas como matrices, pues. Entonces aquí 1 en X, 1 en Y, y puede ser 0 en Z. Listo, miremos qué pasa. Listo, entonces ahí se van generando esos puntos. Pero eso se me quedó como muy alto, yo creo. 1.5, 0.5. Entonces ahí se van generando esos gráficos en 3D, donde cada fila representa un hilo en una dirección y cada columna representa un hilo en otra dirección. Entonces la única diferencia es que aquí las cosas tienen que estar definidas por matrices, ya no por vectores, sino por matrices. Entonces, en los vectores, para hacer los gráficos en 3D, las líneas en 3D, la continuidad de los puntos la daba la continuidad del orden de los puntos en lo que yo introducía. Lo voy a subir aquí un poquito. Entonces, por ejemplo, esto me conecta el punto 0, 0, menos 1 con el punto 1, menos 1, 0 y con el punto 2, 2, 5. Entonces, si yo quiero que la conexión sea diferente, entonces cambio el orden de esos puntos y ya la línea va a viajar diferente. En este caso es igual, pero en 2 dimensiones. Entonces, como en 2 dimensiones ya no tengo un vector, sino que tengo una matriz. Y en esa matriz las filas representan hilos en una dirección y las columnas representan hilos en otra dirección. Listo. Entonces así se pueden armar superficies tan complejas, pues en este caso son como 2 planos así, pero puede armar uno lo que quiera. Entonces puede uno armar como sábanas, pues, entre comillas, puede uno armar cosas que respondan a funciones, puede armar lo que necesite. Entonces en este caso, esto pues da así feíto porque no le metimos pues como más datos, pero da para graficar cosas bonitas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos con eso. Entonces vamos a graficar una función para que le vean pues como más sentido a esto, pues que no se vea como así tan feo. Entonces vamos a graficar una función. Entonces voy a poner un texto, un código que tengo aquí pues hecho con anterioridad, y les voy a explicar qué es y se los pongo ahí para que lo usen. Tengo varias cosas acá. Se definen los vectores XY. Esta función np.linspace les voy a mostrar qué produce esa X o esa función linspace.
Entonces lo que hace es generarme una serie de puntos que van entre menos 6 y 6. Entonces vean aquí que el primer elemento es el menos 6, el último es el 6, y me genera 30 puntos. 30 puntos entre menos 6 y 6. Entonces esa lista tiene 30 elementos. Y Y también, una cosa que va entre menos 6 y 6 y tiene 30 elementos. Entonces Y es igualito. Y después hay una función también de NumPy. Espera, yo le cambio a esto. Se me acabó la pila del mouse. Otra. Un tricito por. Esto no me quiere funcionar. Listo, ahí sí. Bueno, entonces X y Y son dos listas que van entre menos 6 y 6 simplemente. Y esta función, numpy.meshGrid, np.meshGrid, lo que hace es coger los dos vectores X y Y crear una malla, así como este nombre lo dice meshGrid, crear una malla con valores de X y Y que oscilen entre los valores que le entre yo acá. Y la malla, la roja representada en matrices, simplemente hace eso. Entonces cogí un vector en X que va entre menos 6 y 6 con 30 espacios. Cogí otro vector entre menos 6 y 6 pero que está en Y, que tiene 30 espacios. Entonces con esos 30 espacios horizontales y esos 30 verticales, él me construye una malla y me construye una cosa que tiene 30 espacios horizontales por 30 espacios verticales. Entonces con esos dos vectores de 30 por 30 yo se los meto y él me produce dos matrices que tienen 900 elementos cada una. Tiene 900 porque esas matrices fueron compuestas por vectores de 30 por 30. Entonces tienen 900 cosas. Entonces, por ejemplo, si uno imprime X acá, entonces vean lo que es una cosa gigante, que obviamente no va a mostrar todo acá, pero son matrices compuestas por esos números entre menos 6 y 6, sucesivamente, entre menos 6 y 6, menos 6 y 6, porque son esos hilos que les digo que produjeron pues los vectores de 30 por 30. Entonces esta función meshGrid es una manera fácil, una manera rápida de producir un dominio cuadrado. Entonces aquí lo que hice fue, en estas líneas de código, estas tres que voy a resaltar acá, lo que se hizo fue generar un dominio que tiene 30 por 30 y ya. Y ahí lo que vamos a hacer es aplicarle una función a eso. Entonces la función se la aplicamos así, tal cual como dijimos que se definían las funciones la vez pasada. Entonces la palabra def, aquí el nombre de la función, aquí las entradas, aquí las entradas, los puntos y las operaciones. Entonces aquí la única operación es que retorna el seno de la raíz cuadrada de x2 más y2. Entonces le meto dos valores x y y esto lo que devuelve es el seno de la raíz cuadrada de x2 más y2. Listo, entonces esto hace toda la operación y me devuelve ese z. Entonces lo que estoy haciendo es aplicarle una función a un dominio. Hagan de cuenta como cuando en la clase de cálculo uno tenía z igual a f de x, y, eso es esto igualito, y en este caso f de x, y es x2 más y2. Entonces se ejecuta eso, pues ahí hizo los cálculos, pero no le dijimos nada más. Y si queremos que se grafique, pues entonces copiamos el texto que ya teníamos, el código que teníamos más arribita, entonces ya sale una cosa. Ay, ¿qué pasó? Que no salió nada. Texto. A ver, yo le quito esto, que me parece que me puso problemas con los nombres de los seres, no sé por qué. Los voy a comentar para estar seguro de que me salga bien eso. Bueno, no me quiere salir. Entonces plt.show, a ver si por eso es que está poniendo problema. Ah, bueno, yo no abrí ninguna figura, por
es que me está diciendo que no, pues no me está sacando nada. Entonces primero hay que abrir una figura y abrir unos ejes en 3D. Entonces por eso es que no está graficando nada. Listo. Entonces ahí genera esa gráfica. Ya es una cosa más, pues, más bonita. Miren que es una función, una onda, pues, que se va abriendo como una sábana. Entonces, les mando el código, lo voy a poner en el chat. Entonces yo puedo empezar a jugar con ese código. Bueno, lo primero es que se le puede cambiar el color con una función de Python que se llama CMap, que es como de color map. Y entonces aquí se le ponen varios nombres en clave. Pues vamos a ponerle ese y ya les digo que quiere matplotlib. Si ustedes internet, Creo que se la está escuchando, recortando ¿no? el internet. Se le estaba Me escuchando avisan recortado. me Ahora está avisan mejor. cuando se escuche bien otra vez. Ya. ¿Y hasta Sí, dónde me ahora. escucharon bien, Ricardo, porfa? Justo después de que pegó el código, más o menos, profe. Ah, bueno. Listo, entonces pegué el código, listo. Entonces les decía que uno puede cambiar pues varias cosas de los gráficos, así como los gráficos en 2D. Lo primero que voy a hacer es cambiar el color con esta línea de comando, que es CMap igual a algo. Entonces CMap quiere decir color map, como el mapa de colores que va a usar para hacer el gráfico. Y le pongo un nombre, en este caso Viridis, que produce este código de colores. Entonces, ¿cómo sabe uno qué posibles colores tiene Matplotlib? Entonces yo busco aquí, yo lo hago en Google y pongo color map Matplotlib. Pues lo puse y ya él me dice, pues aquí en cualquier resultado de estos, miren la cantidad de mapas de colores que tiene Matplotlib. Entonces, por ejemplo, este Viridis fue el que yo escogí, yo hago zoom, fue el que yo puse. Eso produce unos colores entre violeta y amarillo, pues con esa variación. Pero uno puede poner cualquiera de los de acá y entonces el gráfico responde a ese código de colores que uno le haya puesto. Por ejemplo, pongámosle uno de estos, a ver, por ejemplo, Summer o Autumn, como de otoño. Entonces yo le pongo, ¿y dónde tengo eso? Aquí. Entonces, por ejemplo, otoño. Y se le puede poner así los colores que uno necesite. Y ya entonces él lo cambia simplemente y pone todo en esa escala de colores que uno le haya dicho. Entonces, otra cosa se le pueden cambiar. Entonces vean que aquí se ven muy claros los hilos que hay que se arman con esas ternas entre X y Y. Entonces vean que esto queda como una sabanita. Entonces lo voy a afinar más cambiándole el color a los lados de esa figura, como a los hilos de los que le hablo yo. Entonces voy a ponerle unos hilos azules para que se vean bien, pues para que se noten. Entonces vean que estos hilos son de los que les hablo, de cada fila de esa matriz. Entonces cada hilo de estos representa una fila de la matriz en una dirección y las columnas representan hilos en otra. Entonces ahí se armó un dominio cuadrado. Por ejemplo, si yo cambiara esta función, no a que calcule seno ni coseno, sino que devuelva alguna cosa constante, entonces estoy generando como un plano pues constante. Hagamos el ensayo. Voy a dejar de devolver esa función y voy a retornar un 0. Bueno, ahí realmente, bueno, voy a generar voy a multiplicar esto por 0.
por ser Omar, sí da, porque como estoy multiplicando una matriz por un escalar, no sé si lo coja de una. Esperemos que sí. Listo, ahí sí lo cogió. Entonces, por ejemplo, esa cuadrícula que se está viendo ahí, voy a hacerle un poco más de zoom, esa cuadrícula que se está viendo son las filas y las columnas de esas matrices XY, porque en este caso Z no está aportando nada, Z no le está cambiando la forma de ese dominio. Entonces cada hilo en una dirección es una fila y cada hilo en otra dirección es una columna. Entonces, esto es como una representación gráfica de una matriz prácticamente, donde cada hilo tiene que tener siempre el mismo tamaño, porque en una matriz cada fila tiene que tener el mismo número de columnas. Listo, entonces ese es lo que significan pues los valores dentro de esa matriz. Entonces, si yo quiero formas como bonitas pues o lo que sea, entonces ya le pondré a esto funciones de las que yo conozca, de las que uno quiera. Entonces, por ejemplo, si le cambiamos el x al cuadrado por x al cubo, entonces ¿qué pasará? Bueno, entonces vean lo que sale ahí tan loco, algo sacó por aquí una cosa de peligro. Quién sabe qué valor se encontró el que no fue capaz de hacerle esa operación. Seguramente esto se salió de algún rango, pues de algún parámetro de los que necesita la función seno y sacó algo raro. Bueno, entonces así es que se generan este tipo de superficies en Matplotlib. Por ejemplo, si uno quiere generar un paraboloide, yo voy a poner aquí varias funciones para que queden ahí guardadas. Entonces, si ustedes recuerdan, pues paraboloide es simplemente x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si uno hace esa función, entonces salen pues cosas siguiendo las formas de las funciones que uno necesite. Entonces ahí lo que hacemos es simplemente, en resumen, generar un dominio cuadrado o rectangular pues con esas funciones meshgrid y aplicarle una función en Z. Entonces aquí por ejemplo podemos jugar con el tamaño de ese dominio. Por ejemplo aquí está entre menos 6 y 6 dividido en 30 pedazos, podemos dividirlo en 10 en X y en 30 en Y, por ejemplo. Entonces así queda en X muy mal definido y en Y mucho mejor definido porque tenemos 30 pedazos. Entonces así puede uno jugar pues con eso y generar lo que necesite. Si lo refino más en X, pues sale más bonito. Bueno, y así pues sucesivamente. Listo. Entonces ahí puede uno jugar con esto y generar pues esos gráficos de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Bueno, o incluso puede uno poner dominios que no son necesariamente simétricos, por ejemplo entre menos 10 y 0. Entonces que X solamente va entre menos 10 y 0, coge un pedazo de la parábola a un lado, coge otro pedacito para el otro y ya sí es simétrico. Entonces puede uno empezar a jugar con eso. Esto está pues muy relacionado con la matemática todavía, porque estamos generando una superficie donde Z es función de X y Y, pero en general uno puede aquí graficar cualquier cosa, no necesariamente cosas que una es función de la otra. Uno puede hacer lo que quiera. Ustedes vieron que ahorita dibujamos esos dos planos pues que no representaban nada, entonces uno puede utilizar estas superficies para graficar lo que necesite. Listo. Voy a volver a generar esta, que es la que estamos utilizando. Bueno, bueno, ahí salió muy mal porque le cambié mucho estos valores. Vamos a poner entre menos 1 y 1, a ver qué pasa. Entre menos 2 y 2. En 30 pedazos. Listo, entonces ahí vean lo que sale pues como una trompeta torcida, una sombrilla volteada al revés. Bueno, entonces así es que se generan las superficies. Voy a quitarle esta propiedad de color de eje, porque ya pues se ilustró lo que se quería ilustrar con eso. Entonces ahí queda la superficie. Otra cosa que se puede hacer con el gráfico de las superficies
es graficar los contornos, las curvas de nivel de esa superficie. Entonces, en general, todo lo que uno podía hacer en su curso de cálculo pues, analíticamente con esas superficies, lo puede hacer aquí a nivel numérico. Entonces, por ejemplo, vamos a generar los contornos o las curvas de nivel de esta superficie. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a hacer lo mismo, esto es lo mismo siempre. Abrir un gráfico, generar el contorno y poner nombres a los ejes. Entonces, casi que esto es llevarse este pedazo de código todo y cambiarle lo de graficar superficie por el contorno. Entonces, contorno se pone así, contour. Entonces simplemente contorno en inglés pues y ya está. Ya en vez de una superficie genera unos contornos. Entonces ahí me genera unos contornos que están puestos en 3D porque yo le dije a Python que me generara unos ejes en 3 dimensiones. Si le quito esa parte de las 3 dimensiones, entonces ya me genera bueno, ahí me dice que como el gráfico en 2 dimensiones, pues vean que ya graficó los contornos en 2 dimensiones, él no tiene el atributo de cambiarle el nombre al eje Z, porque obviamente aquí no hay eje Z. Hay que comentar esta parte, correr, entonces ahí genera unas curvas de nivel que van que están graficadas en 2 dimensiones, así como las que uno ve siempre, por ejemplo, un mapa de contornos de un terreno. Entonces así es como uno puede hacer esas cosas que uno ve, por ejemplo, en los planos de terrenos, que con una estación topográfica toman las alturas de los terrenos, toman las coordenadas X, Y, Z, entonces generaría una superficie pues, que se ve así con la topografía. Y después usan estas funciones y grafican los contornos y ven ahí cuáles son las partes más inclinadas del terreno y en fin. Bueno, entonces, se le pueden poner a esto por ejemplo, los valores los valores en Z de los contornos. Entonces se hace generándole esto, asignándole esto a una variable. Entonces, como si ese contorno fuera una variable que podemos después manipular, y le decimos que nos ponga los labels de las alturas. Entonces, plt.label se copia así a ese contorno que guardamos en la variable cs. Entonces todo se puede guardar en variables, eso es lo bueno de tener todo parametrizado aquí en Python. Y entonces ahí salen los valores de la coordenada en z de cada contorno. Listo, entonces solamente sale pues en los contornos que cabe y que no queda pues como muy feo. Listo. Por ejemplo, el contorno en la mitad debería ser como un circulito, está saliendo feo porque la superficie la estamos generando sobre un dominio que está partido en pedazos, entonces él no reproduce pues esas formas circulares de manera precisa. Si quisiéramos un círculo preciso, entonces deberíamos poner aquí, por ejemplo, 100%. Vamos a ver cuánto se demora esto, porque ya tiene que generar muchos puntos, bueno, no se demoró tanto. Y vamos a mejorar los contornos, entonces ya todo sí tiende más a un círculo. Pues ahí se ve como una elipse porque el eje X pero la escala no es la misma, entonces no se ve circular. Listo. Bueno, les voy a pegar este código ahí, solamente hasta aquí porque no hace falta el otro. Recuerden que las matrices X, Y, Z fueron calculadas con anterioridad, entonces este código no funciona, pues este pedacito no funciona por sí solo, está pegado al de arriba. Bueno, ¿alguien tiene algún inconveniente? ¿Alguna pregunta? Pues esto era como muy monólogo porque era contarles pues a partir de esas matrices qué puede hacer uno en 3D, pero no sé si de pronto tengan alguna duda, algún problema con el código, con lo que les copié en el chat. Si me quieran contar cómo van. No, profe, muy bacana la implementación. Listo. Claro. Bueno, listo pues, muchas gracias. Bueno, entonces, en general, como les digo, la idea es que ustedes sepan que en Python se pueden hacer este tipo de cosas, que se puedan hacer esos gráficos para lo que ustedes necesiten. Obviamente el gráfico es una herramienta que puede tener las aplicaciones que necesiten, pues.
Eso puede ser una cosa que sea espacio versus temperatura o espacio en las tres dimensiones, bueno, como sea, o espacio, tiempo y temperatura, lo que sea, y ya pues la aplicación dependerá de las necesidades de cada uno, listo. Bueno, entonces eso es lo que les quiero mostrar de la parte de gráficos en 3D de Python, pues digamos que la extensión de eso es pues infinita, eso tiene lo que ustedes quieran, pero es para mostrarles que las capacidades existen en Python y que si ustedes quieren hacer algo en 3D muy novedoso, seguramente ponen en Google y algo les sale y ya más o menos van a saber cómo implementarlo, pues cómo adaptar el código que encuentren ustedes por ahí en internet a las necesidades personales de ustedes y que le puede cambiar uno el color, el tamaño de la letra, le puede cambiar uno pues lo que necesite y fuera de eso puede guardar uno de esos gráficos, los puede guardar por ejemplo en PDF y quedan gráficos muy bonitos para que ustedes puedan pegar por ahí en sus informes o lo que necesiten y pues, gráficos profesionales pues vectorizados que no se pixelan si les hacen zoom, entonces pueden hacer pues pueden hacer que la estética de lo que hagan mejore mucho, pueden graficar pues cosas muy bonitas para sus informes y cosas así. Bueno, este notebook lo voy a dejar ahí porque tiene una parte de graficación, pues quiero dejarla ahí y voy a abrir otro nuevo que le voy a poner Notebook 7.2 para mostrarles algo, otra cosa pues, que les quiero mostrar hoy. Pues ustedes ven que desde la clase 5, pues 4 o 5 ya no estamos discutiendo muchas cosas pues, que tengan que ser muy discutidas como tal, sino que las clases son como más como una exposición de qué se puede hacer en Python, porque finalmente los fundamentos de programación son tres cosas que no son fáciles, obviamente no son fáciles, pero que una vez se las presenten a uno, pues ya no hay más que decir sobre el asunto, ya es practicar, practicar, y vean que siempre todo ya entonces tiene ciclos por ahí metidos, entonces la programación es esa, ya pues está en las manos de uno que cuando se presente algún inconveniente, algún problema pues que uno quiera resolver, eh, buscar, pensar en algoritmos, pero ya digamos que en fundamentos ya no hay como más que discutir. Entonces por eso es que han sido así las clases, como muy demostrar qué hay en Python, qué se puede hacer, para que ustedes lleven una idea general de lo que se puede hacer en este lenguaje y que más adelante pues puedan buscar cuando necesiten resolver algún problema. Bueno, antes de iniciar con esta parte, les quiero pedir un tricito, pues unos 5 minuticos para ir por agua y vuelvo, listo. Entonces ya vengo.
Bueno, ya volví por acá. Estaba yendo pues por un vasito de agua, ya regresé. Listo, entonces me confirman por favor si ya están por ahí, pues no sé si de pronto también fueron por algo, para ver si seguimos ya. Yo estoy acá, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces lo último que les quiero mostrar hoy es el uso de algunas de las librerías más comunes en Python, pues que son bastante útiles. Entonces, como les decía, una de las grandes ventajas de Python es que, pues dicho de manera muy sencilla, que está de moda. Entonces, como está de moda, pues eso nos abre como un gran abanico de posibilidades sobre cosas que ya están hechas en Python. Entonces hace que programar en Python, por lo menos la implementación de un programa prototipo sea muy rápida. Pues siendo francos, la velocidad de ejecución de Python no es muy grande. Hay lenguajes más eficientes, pues. Entonces, C++ o Fortran o Java son más eficientes que Python, pero la gran ventaja de Python es que es fácil de aprender y es fácil de implementar cosas ahí porque ya hay mucho trabajo hecho alrededor. Entonces uno debe pensar sobre la velocidad de ejecución que necesita y la versatilidad que necesita. Si al final uno dice que la velocidad de ejecución que necesita es muy grande, pues entonces Python no es la mejor opción, pero si uno está abierto a que el programa no se ejecute muy rápido, pues entonces la velocidad de la versatilidad es mucha pues en Python, entonces uno puede aprovechar pues todas esas cosas que les digo que hay. Entonces una de las grandes para hacer aplicaciones. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones para hacer cosas en video, aplicaciones de Machine Learning, pues ya que, perdón, librerías de Machine Learning ya que está tan de moda el tema. Entonces hay librerías de eso, librerías de Deep Learning. A ver, si les gusta pues el tema de la inteligencia artificial, hay librerías para graficar como Matplotlib, hay librerías para hacer gráficos muy bonitos, que ahorita les voy a mostrar pues un mini tutorial pues que yo tengo como de una librería para hacer gráficos muy llamativos. Entonces, esa es la gran ventaja de Python, me parece a mí, que hay muchísimo trabajo hecho ya, entonces no hay que darse mucho contra las paredes pues para hacer un programa en específico. Entonces voy a copiar aquí simplemente esas librerías como un resumen de librerías que son útiles en Python y de pronto un par de ejemplos de cómo se usa si es que necesitamos unos ejemplos pues librerías útiles en Python. Entonces vamos a poner esto como un título y vamos a poner aquí una lista de cosas. Entonces la primera de ellas es pandas. Entonces por ejemplo pandas se utiliza mucho para leer archivos externos y escribir archivos externos. Nosotros ya la utilizamos para hacer una lectura de un archivo de Excel que tenía una información. Asimismo la podemos utilizar para escribir. Entonces el ejemplo lo tienen pues ustedes en ese programita que hicimos que leía unas citaciones y escribía y las generaba en un calendario de Outlook. Entonces pandas sirve para mucho más, pero nosotros la utilizamos para eso, leer y escribir archivos externos. También utilizamos Matplotlib, que lo tenemos para, voy a poner aquí en mayúscula, la tenemos para hacer gráficos. Entonces ustedes ven que todas estas librerías las tenemos que importar, import pandas o import Matplotlib para poderlas utilizar pues. Simplemente las voy a poner aquí y ya ahorita les muestro un par de ejemplos de cada una. Otra de ellas es NumPy, que ya la vimos. Bueno, voy a poner esto en minúsculo para que quede en la misma forma en la que uno la llama en MATLAB en Python.
Bueno, NumPy es una librería para crear arreglos. Crear arreglos fáciles de manejarla, ya se puede decir. Y ahorita les doy un par de ejemplitos de qué quiere decir eso. Bueno, hay otra librería que es muy útil, se llama Seaborn, que esto lo que permite es crear gráficos estadísticos muy bonitos. Entonces, digamos, gráficos estadísticos con buen nivel estético. Listo. Y otra que se llama Math, que tiene funciones matemáticas. Entonces uno siempre necesita eso, pues siempre es bueno tener a la mano una librería que realice funciones matemáticas. Entonces esta librería Math permite eso. Bueno, entonces de pandas ya tenemos un ejemplo que es el lectorcito de archivos en Excel, que ya lo tenemos hecho. Yo tengo por aquí un tutorial de Matplotlib, pues que hice yo, se los puedo compartir ahí, que muestra las capacidades de Matplotlib. Entonces les voy a ir mostrando sencillamente qué posibilidades hay aquí para que ustedes las conozcan, pero no me voy a centrar. Entonces es como una discusión más extensa sobre esas posibilidades de Matplotlib, pero que no nos vamos a centrar en ninguna. Entonces, bueno, lo básico, pues se genera un sistema de ejes, se grafica un punto acá. Podemos graficar una línea, que eso ya lo hicimos, una serie de líneas que ya no cumple con una función, sino que son un arreglo. Le podemos cambiar los colores a esos puntos, podemos ponerles diferentes formas y colores a esas líneas. Le podemos aumentar el tamaño, la podemos guardar. Podemos también hacer gráficos que estén distribuidos de manera diferente, que estén los sistemas de ejes ordenados de esta manera. Puede ser que estén uno encima de otro. Puedo tener bastantes gráficos que respondan a estos colores. Puedo tener gráficos que las líneas tengan diferentes colores. Bueno, otra vez lo mismo. Listo. Entonces, en Matplotlib esa capacidad pues, de hacer gráficos es grande. Entonces vean, por ejemplo, aquí hay un gráfico donde los tamaños de esas bolas responden pues, a cierta función también. Puedo llenar áreas de gráficos. Entonces esto es simplemente para mostrarles como qué se puede hacer en Matplotlib, por si algún día lo necesitan. Entonces ahí lo tienen en este tutorial, que se los voy a montar también en la parte de archivos de Teams. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas fechas entonces se pueden hacer este tipo de gráficos no solo con números sino con fechas. Se pueden hacer gráficos de barras. Por ejemplo, el rojo tiene cierto nivel de invisibilidad. Aquí están montadas las barras en el mismo sistema de ejes. Aquí hay dos gráficos que inicialmente, bueno, hay uno a la izquierda y otro a la derecha, y puede hacer que coincidan los ejes X entre ellos, para ver comparaciones más objetivas entre colecciones de datos. Bueno, puedo armar este tipo de gráficos con muchísimos sistemas de ejes, compartiendo X y compartiendo Y. Entonces, listo, las posibilidades son muy grandes. Aquí hay un tutorial como bastante completo de eso, por si lo quieren consultar en un futuro, pues ya saben más o menos qué se puede hacer con Matplotlib. Por ejemplo, miren, aquí hay un histograma doble, como un histograma en 2D, de cómo se distribuyen unos datos, para uno mirar cómo se combinan, a ver si de pronto hay cierta correlación entre ellos. Listo, entonces aquí hay pues varias cosas interesantes, ahí se los dejo para que ustedes los miren. Yo lo monto en la parte de archivos de Teams para que los revisen. Bueno,
Otra de ellas es NumPy. Pues de NumPy sí les voy a poner aquí un par de ejemplos, pues digamos que es una librería muy extensa. Simplemente les voy a mostrar aquí un par de ejemplitos de por qué es ventajoso usarlo y porque facilita pues ciertas cosas. Entonces ahí la importé, NumPy a CNP. Entonces les quiero hacer una comparación entre dos cosas. Voy a definir una matriz, que le voy a poner mat, que es una lista de listas. Simplemente voy a poner aquí una lista con dos listas adentro. Y entonces, por ejemplo, esto tiene 1, 2, y aquí 3 y 4. Voy a imprimir mat para que se vea qué es. Entonces, listo, ahí es una lista de listas que, ya como hemos dicho, representan una matriz donde una fila es 1, 2 y la otra fila es 3, 4. Entonces, así queda, pues, así queda definida la matriz. Si yo quisiera, por ejemplo, elevar al cuadrado cada uno de esos elementos que están en esa lista, entonces tendría que hacer dos ciclos, uno que me recorra fila, otro que me recorra columnas, ir elevando cada número de esos al cuadrado e irlo guardando en la respectiva posición, pues dentro de esa matriz. Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a poner aquí para ahí en rango. Lo voy a hacer así sencillito, sin nada general, sino voy a hacer un ciclo que recorra 2 en I, 2 en J, y voy a poner simplemente que el valor de la matriz en la posición I, J sea igual a esa misma posición, pero al cuadrado. Entonces esto lo que hace es cada elemento de esa matriz me lo eleva al cuadrado. Listo. Entonces vean, donde había un 1, pues 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. Entonces ahí los elevó al cuadrado. Entonces miren que lo que hay que hacer para elevar todos los números de una matriz al cuadrado es complicado, pues porque entonces hay que hacer ciclos, hay que hacer operaciones y uno a veces pues no quiere eso. Entonces la manera de hacer eso en NumPy pues, es mucho más sencilla. Entonces por eso les decía que es una librería que crea arreglos fáciles de manejar. Entonces voy a poner una matriz en NumPy, le voy a poner así matnp. Igual, entonces voy a copiar esto, tal cual. Y aquí le voy a poner np.array. np.array. Por aquí una tecla que no era. Y se me borró todo. Bueno. Entonces lo corro, bueno, voy a imprimir matnp. Y entonces ahí lo que tengo es ya una matriz más, o sea, más del aspecto del que uno conoce las matrices, donde las filas salen una debajo de otra, no todas como en un chorizo, sino que ya salen más organizaditas. Entonces no solo lo operativo, sino lo visual mejora con el uso de yo coger esas matrices y decirles, vea, esto es un arreglo en NumPy. Y esos arreglos de NumPy ya los puedo yo manejar mucho más fácil. Por ejemplo, miren qué pasa o cómo se hace de fácil elevar todos los elementos al cuadrado. Entonces simplemente pongo matnp, la matriz, al cuadrado. Entonces ya lo que entiende es que me va a elevar cada elemento al cuadrado. O si quiero, por ejemplo, sumarle 2 a toda la matriz. Entonces él sabe que a cada elemento le suma 2. Entonces 1 más 2, 2 más 2, bueno. Entonces ese manejo de matrices se hace mucho más sencillo. Entonces puedo yo coger esas matrices y manipularlas mucho más fácil para hacerles pues cualquier cosa que necesite. Entonces eso es lo conveniente de esta librería. Me permite coger esos arreglos de números pues, que pueden ser complejos a veces y me los vuelve mucho más manejables. Estos arreglos de NumPy son compatibles con todas las estructuras de datos de Python. Entonces, por ejemplo, una lista puede estar compuesta por arreglos de NumPy. O un arreglo de NumPy puede tener un de NumPy, por ejemplo. No hay ningún problema.
eso hace que yo pueda jugar con ellas y que pueda guardar esos arreglos en NumPy donde quiera, donde necesite, y cada que acceda a ellos sé que los puedo manipular así pues de convenientemente. Bueno, entonces eso es lo que me parece a mí pues ventajoso en NumPy, que ahorra muchas líneas de código en ese manejo de matrices. Y no solo eso, sino que muchas librerías, muchas funciones de Python funcionan es con ese tipo de arreglos. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que ahora yo hice una lista de listas para graficar los primeros planitos de la muestra de superficies y no dio porque tenía que ser un arreglo en NumPy. Entonces lo convertí a un arreglo en NumPy y ya sí funcionó. Entonces quiere decir que Matplotlib y NumPy van muy de la mano. Entonces digamos que NumPy es una de esas librerías como madres de Python que muchas otras librerías las usan. Matplotlib usa NumPy. Entonces, por ejemplo, Pandas también usan NumPy, por ejemplo. Y eso hace pues, que saber manejar NumPy sea muy útil, pues porque ya le allana mucho el camino a uno a usar otras librerías diferentes. Listo, entonces NumPy pues no me quiero extender mucho, pues si ustedes lo quieren mirar, pues les puedo también poner un tutorialcito ahí en NumPy para que vean qué se puede hacer ahí, pero no me quiero extender pues de más. Bueno, otra librería útil es Seaborn, pues que aquí la puse. Gráficos estadísticos con un buen nivel estático. Otra vez voy a mostrar un tutorial que tengo yo, que también tengo por aquí preparado, donde se puede ver más o menos qué se puede hacer ahí. Se lo voy a traer acá. ¿Qué pasó? Allá. Ay, me voy a actualizar porque está ahí. Bueno, veremos a ver si abre. Ay, yo no sé qué hice y no fue como muy conveniente. Lo voy a volver a abrir y ya lo pongo ahí. Es lo que busqué ahorita. Lo voy a poner por aquí. Bueno, entonces, mientras eso abre, entonces les cuento. Esos son sus tutoriales que ustedes pueden consultar, que están como muy completos del uso de librerías. Como les digo, son cosas que le ahorran mucho camino a uno cuando está programando y que le permiten presentar resultados pues de manera muy bonita. Entonces, por ejemplo, miren todos estos gráficos, no son gráficos raros, vean que aquí hay fecha, unos números, entonces eso es como una variación de alguna cosa respecto a los meses, a los días del año. No son raros, pero vean que son muy bonitos. Entonces vean, por ejemplo, esto comparado con Matplotlib, pues son más bonitos, no quiere decir que con Matplotlib no se pueda hacer esto, pues de hecho Seaborn usa Matplotlib para sus gráficos, pero hace que uno pueda obtener gráficos bonitos sin necesidad de ponerse a programar mucho, entonces que por ejemplo ponerle fondo gris, a poner los puntos azules grandecitos, sino que con una sola línea de código Seaborn llega, llama a Matplotlib, le hace todo eso internamente y le presenta unos gráficos que ya son bonitos. Entonces vean, por ejemplo, les voy a ir mostrando gráficos como para que vean que hay ahí de posibilidades y vean que son más bonitos que lo que nosotros hicimos allá con bastantes líneas de código y aquí se hacen con una sola línea de código. Por ejemplo, vean por aquí un gráfico de cajas de bigotes, de gráficos estadísticos. Hay unos histogramas muy burdos, para que hay histogramas de 3 variables diferentes. Aquí están los histogramas con funciones de probabilidades continuas. Vean este gráfico de correlaciones entre una variable y otra. Por ejemplo, aquí hay una muestra de datos que tenía informaciones de flores. Entonces vean, por ejemplo, ancho del pétalo, largo del pétalo, ancho del sépalo y largo del sépalo, pues cosas de flores. Y entonces aquí hay correlación entre las variables, entonces una sola línea de código, esta, me genera todo ese gráfico. Yo lo puedo hacer con Matplotlib, pero entonces me toca abrir todos esos gráficos, poner un ciclo seguramente que me relacione una con la otra, esta versus esta, y se vuelve más extenso. Seaborn lo que me permite es generar eso rápido. O sea que hay correlaciones entre todas esas.
Lo mismo, otra vez de esa misma muestra de datos, otro tipo de gráfico. Aquí hay dos histogramas puestos pues, en el mismo sistema de ejes. Bueno, el naranjado, sí, el naranjado estaba por acá detrás, entonces ahí me hace una estimación de una función de probabilidad continua. Me hace histogramas combinados, entonces si se acuerdan, Matplotlib también se podía, pero sale mucho más feito. Entonces aquí sale una bonito con una sola línea de código. Esto es lo mismo, pero ya con unos hexágonos pues, que hacen que el gráfico quede muy bonito. Entonces vean que estos gráficos son muy atractivos para poner en algún informe o en alguna presentación. Si uno va con gráficos de estos, pues ya entra bien, porque está uno llevando información pues, que estéticamente es muy agradable y que es muy trabajado. Este gráfico es muy trabajado por Seaborn, pero uno lo genera con una sola línea de código. Aquí está eso mismo, pero como en un mapa de contornos. Bueno, aquí hay otra manera de presentar eso que les mostré arriba de las correlaciones entre variables, mucho más bonito. Aquí lo mismo. Bueno, correlación entre variables, gráficos de violín, pues que me dicen cómo son pues, qué tan concentradas están esas variables alrededor de ciertos valores. Entonces, bueno, vean que son gráficos bonitos en conclusión. Eso es lo importante. ¿Listo? Entonces esto es una manera de generar esos gráficos. Yo les dejo el tutorial ahí. Otra vez no voy a ahondar porque no es la idea, sino que la idea es darles como una abrebocas pues, de muchas cosas que están disponibles en Python. Bueno, eso en cuanto a Seaborn. La otra es Math. Esta sí es, pues digamos que es menos atractiva estéticamente porque esta no tiene gráficos, pero sí tiene muchas funciones matemáticas que sirven. Entonces para importarla, pues entonces importo Math, le puedo poner un apodo, como les he dicho, se le pueden poner MT, lo que casi siempre todo el mundo le pone, entonces importa. Y entonces ya uno puede calcular, por ejemplo, MT seno, por ejemplo, seno seno de 0, MT va a dar 0. Entonces seno de 0. 0, listo. Seno de 1, esto está en radianes, entonces ustedes tienen que poner ahí, por ejemplo, seno de pi. Listo, casi 0. Bueno, entonces, esta función tiene, esta librería tiene ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tiene manera de aproximar números hacia arriba, pues que eso es muy útil siempre programando. Por ejemplo, aquí, que aproxima números hacia abajo, punto flor, entonces aproxima números hacia abajo, por ejemplo 0.999, entonces lo aproxima a 0, que es el entero que tiene por debajo. Si no lo aproximo por debajo, sino por encima, entonces le pongo sail como de cielo y ya lo aproxima a 1. Entonces, bueno, son funciones matemáticas, entonces obviamente pues aquí estoy mostrando unas muy sencillas, pero tiene pues funciones de la complejidad matemática que ustedes quieran. Entonces tiene raíces cuadradas, tiene logaritmos, tiene exponenciales, funciones trigonométricas, convierte ángulos de radianes a grados y viceversa, tiene factorial, raíz cuadrada, bueno, lo que ustedes imaginen, seguramente está ahí. Bueno, entonces esas son algunas librerías que son útiles en Python, se las quería mostrar pues como porque es útil saber eso, es útil saber que esas cosas existen y que uno las puede utilizar sin necesidad de ir y programar mucho, sino que simplemente van a estar ahí. Y ahí están pues unos ejemplos básicos. Les voy a poner los tutoriales completos ya en la parte de archivos de Teams. Ya les voy a poner bajo la etiqueta o en la carpeta tutoriales, por si decido poner más, como para que queden ahí y no queden regados en el árbol de archivos que hay ahí. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Esta parte era pues como muy
demostrativa. No había pues aquí como mucha discusión alrededor, pero no sé si de pronto tenga alguna pregunta, algo que decir. No, todo muy claro. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ahí dejamos por hoy. Esto era lo que les quería mostrar hoy. La idea es que dentro de 8 días, que es la última sesión, les voy a mostrar aplicaciones en Python. Entonces, del mundo de la vida real, no así como cosas que pues, transformar una matriz o hacer un gráfico de algo que no representa nada, sino que les voy a traer cosas que son aplicaciones que uno necesita. Entonces, por ejemplo, algo de música, una cosa de video, un buscador de internet, pues se me ocurre pues cualquier cosa. Entonces, aplicaciones sencillas ya hechas que les prácticamente las voy a mostrar otra vez, pues va a ser muy parecida a la clase a esta, pero para que ustedes vean qué se puede hacer en Python, para que vean lo que hay por ahí, obviamente con uso de librerías externas, pero eso les va a dar pues muchas herramientas en el momento en que quieran como abordar cualquier cosa nueva que se les presente. Listo. Entonces eso era lo que les quería mostrar hoy. Si no hay como preguntas o comentarios, entonces listo ya por ahí. Entonces podemos dejar la cosa. Gracias, profe. Muchas Profe, gracias. Listo. Gracias, profe. yo les Listo. iba a Mucho ofrecer a gusto. los compañeros que si les interesaba, Sí. vi que Stanford, la universidad, está dando gratis un curso de Python intermedio. Bueno. Que pues eso se ve rara vez, yo creo, que lo estén Sí. ofreciendo gratis. Entonces la aplicación es hasta el 8 de abril. Voy a meter el chat el link en el chat ahí. Bueno, no, muy buen dato, Ricardo. Entonces ya saben, pues es intermedio, ustedes ya tienen el conocimiento de Python básico, entonces ya ese curso lo deberían poder seguir sin problema. Entonces, muchas gracias, Ricardo, muy chévere el dato. Listo, profe. Muchas gracias a usted. Bueno, listo, que estén muy bien, pues nos vemos entonces Gracias. dentro de 8 días para la última sesión. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Un gusto, hasta luego.